Un hombre de piel morena, sencillo y con ropa humilde, es humillado en una sucursal bancaria, acusado de fraude, y su retiro es rechazado por puro prejuicio. Pero hay un giro cuando revela ser el CEO y el gerente queda muy mal frente a todos. La mañana se arrastraba perezosa bajo un sol que prometía calor. Pero dentro de aquel edificio de cristal y acero, el aire acondicionado mantenía una frialdad impersonal. Javier Rojas entró sin hacer ruido, una silueta discreta entre la prisa y la indiferencia de la metrópoli. Su gorra de béisbol, ligeramente descolorida, cubría parte de su rostro, y la mochila gastada colgaba de un hombro, pareciendo pesada, con la carga invisible de una vida sencilla. Los tenis, marcados por el tiempo y el asfalto, completaban la imagen de alguien que no buscaba atención, quizás incluso la evitaba. Era solo un día más en una concurrida sucursal bancaria, un microcosmos, de la sociedad donde las apariencias a menudo dictaban el trato. Y su apariencia en ese momento gritaba común, o peor, insignificante. Al cruzar la puerta giratoria, el contraste entre el ruidoso exterior y el interior silenciosamente juzgador era palpable. El piso pulido reflejaba la luz fría de las lámparas fluorescentes y el murmullo bajo de las conversaciones y el clic de los teclados formaban una banda sonora monótona. Empleados impecablemente vestidos con sus uniformes se movían con una eficiencia calculada detrás de los mostradores. Sus sonrisas, cuando existían, parecían reservadas para clientes de perfil adecuado. Javier Rojas tomó un turno en el tótem electrónico, un gesto mecánico que lo insertaba en el engranaje de la espera. La fila se extendía como una serpiente paciente, cada persona inmersa en su propia ansiedad o aburrimiento. Nadie lo notó realmente, y si lo notaron, fue con esa mirada rápida y evaluadora que categoriza y descarta en milisegundos. La camiseta, sencilla, los jeans desgastados, la mochila de mercado. Todo contribuía a la narrativa silenciosa que la sucursal parecía escribir para él. Uno más en la multitud, sin importancia. Pero la quietud en sus ojos, escondida bajo la visera de 1906, la gorra guardaba una intensidad que pocos percibirían. Cada detalle de aquel ambiente, cada interacción observada, era absorbido con una precisión casi clínica. La empleada que respondía con impaciencia a un señor mayor que batallaba con la aplicación en su celular, la mujer con uniforme de cocina con un sobre arrugado en las manos, esperando desde hacía casi una hora ignorada. Él veía y sentía todo esto, no como un observador distante, sino con la memoria vívida de quien ya estuvo en ese lugar, del otro lado del mostrador de la indiferencia. Había un propósito detrás de aquella fachada de simplicidad. Una decisión, deliberada, madurada a lo largo de semanas, alimentada por ecos de voces que le llegaban de lejos, relatos de humillación, de puertas cerradas en la cara, de miradas de desprecio disfrazadas de protocolo. Eran las historias de los invisibles, de aquellos cuya dignidad era corroída por la arrogancia institucional. Él sabía que necesitaba ver con sus propios ojos, sentir en su propia piel, porque años atrás, antes de los trajes caros y las oficinas con vista panorámica, él fue uno de ellos. Recordó la primera vez que pisó un banco, un joven con grandes sueños y bolsillos vacíos, intentando abrir una cuenta. Recordó la risa contenida de la cajera al escuchar su apellido, la mirada de asco cuando mencionó su humilde trabajo. Aquel día lo marcó, grabando a fuego la promesa silenciosa de que un día él cambiaría aquello. Y ahora, en la cima de su carrera, estaba de vuelta en la base, disfrazado, listo para confrontar la realidad que tantos intentaban esconder. Aquella sucursal, irónicamente, era una de las que él mismo había ayudado a modernizar. Los sistemas, los muebles, las políticas de inclusión, todo había pasado por su escritorio. Pero el verdadero cambio, él sabía, no estaba en la tecnología o en la decoración, sino en el corazón de las personas que allí trabajaban. Él no estaba allí como el CEO, el hombre poderoso cuyo nombre era sinónimo de éxito en el mercado financiero. Javier Rojas, en ese momento, era solo uno más en la fila,
Una prueba silenciosa para un sistema que, a pesar de todo el barniz de modernidad, aún parecía fallar miserablemente en lo básico: tratar a cada ser humano con respeto. Y lo que estaba a punto de suceder ese día cambiaría no solo la vida de algunas personas allí dentro, sino quizás, solo quizás, comenzaría a pasar una página en la historia de aquella institución. Los minutos se arrastraban, medidos no por el reloj, sino por la cadencia lenta de la fila y por la atmósfera cargada de expectativas no dichas. Javier Rojas permaneció allí, inmóvil, una estatua de observación en el flujo constante de personas. Cada mirada que se cruzaba con la suya, cada gesto impaciente de los empleados, cada suspiro resignado de los clientes, todo era un dato, una pieza en el rompecabezas que él había venido a armar. No era solo la espera física lo que lo consumía, sino la espera de una confirmación dolorosa. Los relatos que lo habían impulsado a esta misión resonaban en su mente. Me trataron como si no existiera. Dijeron que no servía para tener una cuenta aquí. La forma en que me miraron. Y allí, en la práctica, él veía las señales. La forma en que ciertos clientes eran atendidos con una sonrisa forzada, mientras otros, de apariencia más humilde, recibían respuestas cortas y miradas de desdén. A su lado, una señora de cabellos canosos, con bolsas de mercado en los brazos, parecía perdida ante el tótem de turnos. Su voz era baja y vacilante al pedir ayuda a una empleada detrás del cristal. La respuesta llegó rápida, fría, sin siquiera un movimiento de cabeza. Está ahí, en el aparato, solo tiene que apretar el botón. La señora, visiblemente confundida, murmuró algo sobre no saber usar esas cosas modernas. La empleada solo señaló con un dedo impaciente, volviendo su atención a la pantalla de la computadora. Javier Rojas sintió un nudo en el pecho. Era la misma escena, el mismo desinterés que él había escuchado tantas veces. Sin pensarlo, dio un paso adelante. «Déjeme ayudarla, señora», dijo, con una sonrisa genuina. Guió la mano temblorosa de la mujer hasta el botón correcto, tomó el turno y le ofreció el lugar vacío a su lado. «¿Listo, doña Elena?» «Doña Elena», respondió ella, con los ojos llenos de lágrimas de alivio y gratitud. «Gracias, mi hijo. Usted es diferente. Uno entra aquí y parece que molesta. Nos tratan como basura». Aquellas palabras, «nos tratan como basura», golpearon a Javier Rojas con la fuerza de un puñetazo. Era la esencia de todo lo que él había venido a investigar. Mientras doña Elena se acomodaba, una empleada pasó apurada por el pasillo, y al sentir el olor sutil que emanaba de la mochila de Javier Rojas, quizás el olor a sudor, a polvo de la calle, frunció la nariz con una expresión de repulsión mal disimulada. Susurró algo al guardia de seguridad más cercano, un vigila a ese, que Javier Rojas captó perfectamente, aunque fingiera no escuchar. Cada pequeño gesto, cada mirada, cada susurro, era un ladrillo en la muralla de prejuicio que él sentía erigirse a su alrededor. La tensión aumentaba, sutilmente, casi imperceptible para quien no estuviera buscando. El guardia ahora lo observaba con más atención, sus ojos recorriendo la figura sencilla, buscando algo que justificara la desconfianza. Otros clientes en la fila comenzaban a notar el movimiento discreto, sus miradas curiosas se fijaban en él. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el número de su turno brilló en el panel. Era su turno. Caminó tranquilamente hasta la caja indicada, donde una joven cajera de nombre Sofía García en su gafete lo esperaba con una expresión que mezclaba aburrimiento y una pizca de desconfianza. «Buenos días», dijo ella sin calidez en la voz. «¿En qué puedo ayudarle?» «Quiero hacer un retiro», respondió Javier Rojas, su voz baja y controlada. «¿Qué cantidad?», preguntó ella, ya tecleando algo en el teclado, sin mirarlo a los ojos. 72,000 pesos. La mano de Sofía García se detuvo en el aire. Levantó la cabeza abruptamente, sus ojos recorriendo la figura de Javier Rojas de pies a cabeza. Una sonrisa incrédula, casi un escarnio, apareció en sus labios. Parecía que él había contado un chiste de mal gusto. «¿72,000?» repitió ella como si no hubiera escuchado bien,
o como si estuviera esperando que él corrigiera a 72 pesos. Así es. 72.000, confirmó Javier Rojas manteniendo la calma. La sonrisa desapareció del rostro de Sofía García, reemplazada por una seriedad forzada y una desconfianza aún mayor. «Documentos, por favor», pidió. La voz ahora más firme, casi acusatoria. Javier Rojas entregó su identificación y la tarjeta del banco. Mientras ella tecleaba los datos en el sistema, la expresión en su rostro cambió de desconfianza a sorpresa, y luego a una perplejidad evidente. Murmuró algo inaudible, sus ojos fijos en la pantalla. «¿Esta cuenta no es suya, señor?», preguntó, la voz embargada por la incredulidad. «Claro que sí. Puede confirmar con el CURP», respondió Javier Rojas, su paciencia comenzando a ser puesta a prueba, pero aún bajo control. Sofía García lo miró de nuevo, con una mirada que no buscaba confirmación, sino una justificación para lo que veía en la pantalla y lo que veía frente a ella. Era una mirada de puro juicio. «Señor, con todo respeto, alguien con su apariencia no tiene ese tipo de saldo en esta cuenta. Esto parece fraude. Tendremos que investigar». La acusación flotó en el aire, pesada e injusta. Javier Rojas sintió la indignación crecer, pero la mantuvo bajo control. Ese era el momento que él esperaba. «Entonces llame al gerente, por favor», dijo, su voz aún tranquila, pero con una firmeza que sorprendió a Sofía García. Ella dudó por un instante, pero marcó un número interno. Mientras hablaba en voz baja por teléfono, sus ojos volvían a Javier Rojas, y la expresión en su rostro dejaba claro lo que estaba pensando. Al colgar, lo miró con una mezcla de superioridad y desprecio. «El gerente ya viene. Pero, señor, solo para avisarle, usar documentos falsos es un delito. Tendremos que llamar a la seguridad del banco». La amenaza velada, la presunción de culpa basada únicamente en su apariencia, fue la gota que derramó el vaso. El ambiente en la sucursal cambió. Las conversaciones cesaron. Todos los ojos estaban ahora puestos en la caja donde el hombre, de gorra y mochila, estaba siendo confrontado. La trampa estaba tendida, y Javier Rojas, el CEO disfrazado, estaba justo en el centro de ella. El murmullo en la sucursal disminuyó, reemplazado por un silencio expectante. Todas las miradas convergían hacia la caja donde Sofía García, visiblemente nerviosa, esperaba la llegada del gerente. Javier Rojas permaneció de pie, la mochila aún en la espalda, la calma exterior contrastando con la tormenta que comenzaba a formarse en su interior. Sentía el peso de las miradas, la curiosidad mezclada con el juicio silencioso de los otros clientes. Era exactamente lo que necesitaba presenciar. Minutos después, un hombre emergió de una oficina trasera. Su presencia era imponente, marcada por un traje impecable, zapatos que brillaban bajo la luz artificial y un perfume caro que anunciaba su llegada antes de que fuera visto. Era Jorge Ramos, el gerente de la sucursal. Caminó con pasos firmes y ensayados, un aura de autoridad artificial rodeándolo. «¿Qué está pasando aquí, Sofía?», preguntó Jorge Ramos, su voz lo suficientemente alta como para ser escuchada por quienes estaban más cerca. Sofía García explicó la situación rápidamente, sus ojos buscando la aprobación de su superior. «Este señor quiere retirar una cantidad muy alta, 72.000 pesos. Los documentos coinciden, pero la cuenta no parece ser suya. Su apariencia no concuerda con el saldo». La última frase fue dicha en un tono bajo, pero cargado de insinuación. Jorge Ramos ni siquiera miró a Javier Rojas de inmediato. Se volvió hacia el guardia de seguridad con un gesto de cabeza, una orden silenciosa. Solo entonces, sus ojos se fijaron en Javier Rojas, recorriéndolo de pies a cabeza con la misma mirada evaluadora y despectiva que Javier Rojas ya había encontrado en otros rostros esa mañana. «Documentos, por favor», dijo Jorge Ramos, la voz pulcra pero con una frialdad calculada. «Ya fueron presentados», respondió Javier Rojas, su voz manteniendo el tono tranquilo y controlado. Jorge Ramos tomó los documentos de las manos de Sofía. García les dio un vistazo rápido y soltó una risa corta y sarcástica. «¿Y usted espera retirar 72.000 pesos?
¿Vestido así? La humillación era explícita, descarada. Ya no había disfraz de protocolo. Era puro prejuicio. Algunos clientes en la fila rieron discretamente, cómplices silenciosos del escarnio. La fila se detuvo por completo. Todos observaban la escena, algunos con pena, otros con la satisfacción morbosa de quien presencia a un estafador siendo desenmascarado. «Señor, discúlpeme, pero es obvio que hay algo muy mal aquí», continuó Jorge Ramos, su voz adquiriendo un tono de superioridad. «Este tipo de movimiento financiero simplemente no encaja con su perfil». La frase «su perfil» resonó en la sucursal, cargada con todo el peso del juicio social y económico. Javier Rojas sintió la rabia burbujear, pero la mantuvo contenida. Necesitaba que aquello llegara hasta el final. «Vamos a acortar esta conversación», dijo Jorge Ramos, cruzando los brazos, la paciencia agotada. «Tiene dos opciones. O me dice ahora quién lo envió a hacer esto, quién es el verdadero dueño de esta cuenta, o llamo a la policía. Ya me cansé de estos fraudes baratos. La acusación directa, la presunción de culpa sin ninguna prueba más allá de la apariencia, era el clímax de aquella farsa». Javier Rojas miró a su alrededor, vio los rostros curiosos, las miradas de desprecio, la indiferencia. Personas que, como él, eran clientes de ese banco, pero que ahora lo juzgaban basándose en la narrativa creada por Jorge Ramos y Sofía García. «Puede llamar a la policía, entonces», dijo Javier Rojas, su voz firme, mirando directamente a los ojos de Jorge Ramos. No había vacilación, miedo o nerviosismo en su postura. Jorge Ramos pareció sorprendido por un instante con la respuesta inesperada, pero pronto recuperó la compostura. Tomó su celular, marcó un número y mientras esperaba ser atendido murmuró, lo suficientemente alto para que Javier Rojas escuchara. Era lo único que faltaba. Un indigente queriendo hacerse pasar por millonario. La frase cruel y deshumana golpeó a Javier Rojas de lleno, no por la ofensa en sí, sino por la naturalidad con que fue pronunciada, por la convicción en el desprecio. Jorge Ramos habló con la policía, explicando la situación con una versión distorsionada de los hechos, pintando a Javier Rojas como un sospechoso de fraude. «Ya vienen en camino», dijo Jorge Ramos, colgando el teléfono. Miró a Javier Rojas con una sonrisa de triunfo. «Usted va a esperar aquí, no intente nada». Sofía García, a un lado, susurraba a otra empleada, sus ojos fijos en Javier Rojas. «Lo sabía, vienen así, disfrazados, con documentos verdaderos, pero las cuentas son de prestanombres, estafadores entrenados». Javier Rojas escuchaba todo, absorbiendo cada palabra, cada mirada. La humillación pública, la injusticia flagrante, era todo parte del plan, por más doloroso que fuera vivirlo. Él no se movió, no protestó. Solo observaba el circo de prejuicio desarrollarse a su alrededor. Jorge Ramos, sintiéndose en control de la situación, decidió reforzar su posición. «Abre de nuevo esa cuenta, Sofía. Vamos a verificar los datos». «Ya verifiqué, gerente», respondió Sofía García un poco menos confiada ahora. «Está todo bien. Nombre, CURP, tarjeta, todo coincide». «No importa», replicó Jorge Ramos impaciente. «Personas como él no tienen ese saldo. No caigas en eso, Sofía». La frase, «personas como él», dicha con la misma naturalidad de antes, resonó en la mente de Javier Rojas. Era la confirmación de que el problema no era la cuenta, no era el fraude, sino quién parecía ser él. Jorge Ramos. Entonces se dirigió al guardia de seguridad, que ya estaba más cerca. «Vigílalo, si intenta salir, deténlo». Y volviéndose hacia Javier Rojas con una sonrisa condescendiente, «Si tiene algo que confesar, es mejor que lo haga ahora. Le ahorrará tiempo y dolores de cabeza». «No tengo nada que confesar», respondió Javier Rojas, la voz aún tranquila, pero con un filo de acero. «Solo pedí retirar mi propio dinero». Jorge Ramos rió de nuevo, un sonido seco y cruel. «Ah, claro, y yo soy el presidente de México». Toda la sucursal estaba en un silencio tenso. La espera por la policía transformaba el ambiente en un escenario, con Javier Rojas en el centro, bajo los implacables reflectores del juicio. Algunos clientes movían la cabeza en desaprobación,
Otros parecían divertirse con la escena. Pero nadie, absolutamente nadie allí, tenía idea de quién era el hombre que estaban viendo ser tratado como un criminal. Mientras Jorge Ramos regresaba a su oficina, resoplando, y Sofía García lo miraba con superioridad, Javier Rojas hizo un movimiento discreto. Se sentó tranquilamente, se quitó la mochila de la espalda y tomó su celular. Escribió un único mensaje, corto, directo. Es hora. El juego estaba a punto de cambiar. El sonido de las sirenas, aún distantes, comenzó a perforar la tensa quietud de la sucursal. Jorge Ramos, con una sonrisa de satisfacción mal disimulada, salió de su oficina y se posicionó cerca de la puerta giratoria como un anfitrión esperando invitados importantes. La llegada de la policía era para él la validación de su juicio, la confirmación de que su intuición, o mejor dicho, su prejuicio, era correcta. 2 policías uniformados entraron, sus pasos firmes resonando en el piso de mármol. Sus miradas recorrieron el ambiente rápidamente, identificando la fuente de la llamada. Jorge Ramos gesticuló en dirección a Javier Rojas, quien permanecía sentado, con las manos tranquilamente entrelazadas en el regazo, una figura de serenidad en medio del caos inminente. «Es aquel, señores», dijo Jorge Ramos, su voz cargada de certeza. «Intento de fraude, cantidad alta, comportamiento sospechoso y la apariencia... Bueno, la apariencia no concuerda con el saldo de la cuenta». Hizo una pausa dramática. «Presentó documentos verdaderos, pero tenemos fuertes indicios de que la cuenta no le pertenece». Los policías se acercaron a Javier Rojas. El mayor, con años de experiencia estampados en el rostro, lo observó con atención. No había señales de nerviosismo, sudor frío, temblores o intentos de fuga. Solo una calma inusual. «¿Los documentos coinciden?», preguntó el policía experimentado a Sofía García, quien se acercó aún con la expresión de superioridad, pero con una pizca de aprensión. «Sí, señor. Nombre, CURP. Todo coincide», respondió ella, la voz un poco menos firme que antes. «Pero el historial de movimientos de la cuenta y la cantidad que quiere retirar es totalmente incompatible con su perfil». El policía más joven, más impulsivo, ya se preparaba para abordar a Javier Rojas de forma más incisiva. «Señor, usted necesita acompañarnos a la delegación para aclaraciones». Javier Rojas levantó la cabeza, sus ojos encontrando los de Meeting Saints, los policías. Su voz era baja, pero clara y firme. «Claro, puedo acompañarlos, pero antes me gustaría mostrarles otros documentos. También tengo mi identificación de trabajo». Jorge Ramos interrumpió impaciente. «¿Identificación de trabajo? ¿Lo ve? Intentando engañar. Eso es táctica de estafador. No pierdan el tiempo, llévenselo ya». Se volvió hacia los policías con un aire de quien daba órdenes. «Pueden llevárselo. Formalizamos la denuncia después. El departamento jurídico del banco se encarga del resto». El policía mayor dudó. Algo en la calma de Javier Rojas no encajaba con el perfil de un estafador atrapado en flagrancia. «¿Cuál es su cargo, señor?», preguntó, dirigiéndose directamente a Javier Rojas, ignorando a Jorge Ramos por un instante. «Eso prefiero mostrarlo, cuando sea realmente necesario», respondió Javier Rojas manteniendo el misterio. Jorge Ramos rió con desdén. «¿Lo ve? No responde. Se está haciendo la víctima. Llévenselo». El policía mayor asintió resignado. «Señor, ¿acepta acompañarnos? ¿Voluntariamente?» «Claro», respondió Javier Rojas levantándose lentamente. La mochila aún estaba a su lado. «Pero antes me gustaría hablar con el señor Jorge Ramos. A solas. Solo un minuto». Jorge Ramos se cruzó de brazos, una sonrisa arrogante en los labios. «¿Conmigo? ¿Va a intentar amenazarme? Porque si es así, mi amigo, le fue mal. Aquí está rodeado». Javier Rojas dio un paso adelante, quedando a pocos metros de Jorge Ramos. Toda la sucursal observaba, la respiración contenida. Javier Rojas, con un movimiento deliberado, tomó su celular, abrió un archivo y extendió el brazo, mostrando la pantalla a Jorge Ramos y a los policías. En la pantalla, un gafete digital, foto, nombre y un cargo que hizo que el aire de la sucursal se enrareciera. Javier Rojas.
Director Ejecutivo Nacional. Un silencio absoluto cayó sobre el ambiente. Era un silencio pesado, cargado de shock e incredulidad. La sonrisa de Jorge Ramos se congeló. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una palidez cadavérica. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la pantalla del celular como si vieran un fantasma. Las palabras simplemente desaparecieron de su boca. El policía mayor carraspeó, visiblemente incómodo. «Señor, ¿esto es verdadero?» Javier Rojas, con la misma calma que mantuvo durante todo el enfrentamiento, bajó el celular. Abrió la mochila gastada y sacó una carpeta. De dentro de la carpeta extrajo algunos documentos, una copia del estatuto de la empresa, un contrato con su firma y la del presidente del consejo, y otros papeles membretados. «Estoy en visita personal», dijo Javier Rojas, su voz ahora cargada de una autoridad silenciosa que hizo que Jorge Ramos se encogiera. «Vinimos a evaluar el servicio de algunas sucursales y, para su información, señor Ramos, la grabación de todo lo que ocurrió aquí hoy, desde el momento en que entré, ya está siendo enviada al departamento jurídico del banco». El silencio se transformó en un palpable bochorno. Los clientes comenzaron a susurrar, sus miradas de juicio transformándose en asombro y en algunos casos en vergüenza. Sofía García se alejó lentamente de la caja, como si quisiera desaparecer. Jorge Ramos, el gerente arrogante de minutos atrás, estaba paralizado, la máscara de superioridad completamente deshecha. Javier Rojas lo miró, la decepción clara en sus ojos. «Pedí retirar lo que era mío, y ustedes me trataron como basura». El giro estaba completo. El hombre que humillaron, acusaron y llamaron a la policía era, en realidad, el hombre más poderoso de aquella sala. Y él había visto y escuchado todo. El aire en la sucursal parecía haberse vuelto denso, casi irrespirable. El silencio que siguió a la revelación del gafete digital era más elocuente que cualquier grito. Jorge Ramos, el gerente que momentos antes exhalaba arrogancia y poder, estaba ahora reducido a una figura patética, pálida y temblorosa, incapaz de articular una palabra. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora reflejaban puro pánico. «¿Y es usted el señor?», balbuceó Jorge Ramos, señalando el gafete en la mano de Javier Rojas, como si aún no pudiera creer lo que veía. Javier Rojas confirmó con un leve asentimiento de cabeza. «Sí, señor Ramos, soy el director ejecutivo nacional, y como usted pudo ver, hasta ahora fui tratado como un criminal por intentar retirar mi propio dinero». El policía mayor carraspeó de nuevo, incómodo con la situación embarazosa. «Señor Rojas, creo que ya no es necesaria nuestra presencia aquí». «No», respondió Javier Rojas, dirigiéndose a los policías con un tono de respeto que contrastaba con la forma en que había sido tratado. «Agradezco su educación, no fueron ustedes quienes se equivocaron». Jorge Ramos, finalmente encontrando la voz, dio un paso vacilante hacia atrás. «Sí, señor Rojas, yo no tenía cómo saber, usted estaba vestido así. Usted entiende, ¿verdad?». Su intento de justificar lo injustificable sonó hueco y desesperado, y fue exactamente en ese momento que Javier Rojas miró profundamente a los ojos de Jorge Ramos, la calma en su voz reemplazada por una seriedad cortante. «Entiendo perfectamente, señor Ramos. Entiendo que usted juzga a un cliente por la ropa, por el color de piel, por el acento o por el saldo que cree que debería tener. Y eso, señor Ramos, dice mucho más sobre usted que sobre mí». La sucursal estaba en completo silencio. Los clientes, antes curiosos o juzgadores, ahora observaban la escena con una mezcla de shock y fascinación. Sofía García, la cajera, estaba encogida al fondo, mirando al suelo, la arrogancia de antes completamente evaporada. El guardia de seguridad que había sido instruido para vigilar a Javier Rojas bajaba la cabeza, evitando la mirada del director. Javier Rojas continuó, su voz resonando en la sucursal silenciosa. «Hace años recibo denuncias sobre el tipo de atención que se ofrece aquí. Clientes sencillos siendo ignorados, humillados, tratados como si fueran invisibles.
Y hoy yo viví eso, intencionalmente, para ver con mis propios ojos, y lo vi. Jorge Ramos intentó una última jugada, un intento desesperado de defenderse. Señor Rojas, yo solo seguí el protocolo. Discúlpeme de verdad. Si su protocolo incluye discriminación y humillación, replicó Javier Rojas sin vacilación, entonces su cargo está en total desacuerdo con todo lo que esta institución predica. Y a usted ya se le había advertido sobre esto otras veces. Javier Rojas tomó el celular nuevamente y abrió una videollamada. Del otro lado de la pantalla apareció el rostro de una mujer, la LIC, Patricia Guzmán, directora de Recursos Humanos de la empresa. «Puede iniciar el procedimiento», dijo Javier Rojas, su voz ahora oficial y fría. «Jorge Ramos será despedido de la empresa por mala conducta grave y quiebre de código de ética. Proporcione la sustitución inmediata. Sofía García también deberá ser suspendida preventivamente hasta nueva evaluación». El rostro de Jorge Ramos se desmoronó por completo. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. «Por favor, señor Rojas, yo soy gerente desde hace 8 años. Me equivoqué, pero tengo familia, hijos». Javier Rojas respiró hondo. El dolor en su voz era palpable, pero no había espacio para la clemencia. «¿Y cuántos padres de familia humilló usted aquí dentro sin pensarlo 2 veces? ¿Cuántas mujeres, ancianos, trabajadores trató usted como si no fueran nada?» Jorge Ramos no respondió, solo bajó la cabeza, derrotado. Javier Rojas entonces se volvió hacia los clientes que observaban todo, aún en shock. «Hoy vine como uno de ustedes, y fue lo mejor que pude haber hecho». Jorge Ramos todavía estaba en estado de shock, la realidad de su despido cayendo sobre él. El hombre que había despreciado y acusado era su superior, y ahora su carrera estaba arruinada públicamente frente a todos. «Jorge Ramos, a partir de este momento, queda desvinculado de la empresa», repitió la LIC. Patricia Guzmán, por la videollamada, su voz firme y sin emoción. «Usted deberá retirarse de la unidad inmediatamente y no tendrá más acceso a ningún sistema o documento interno». Jorge Ramos intentó decir algo, pero las palabras no salían. Sofía García, pálida, observaba desde el lateral del mostrador. Javier Rojas se volvió hacia ella. «Usted sabe por qué está siendo suspendida, ¿verdad?» Ella asintió, los ojos llorosos. «Disculpe, señor. Yo me dejé llevar por el momento». «No fue el momento lo que la guió», corrigió Javier Rojas, su voz suave pero incisiva. «Fueron sus prejuicios». Él entonces miró al resto de los empleados, que lo miraban con una mezcla de miedo y respeto recién descubierto. «Si alguien aquí cree que el uniforme que viste es sinónimo de superioridad, o que un cliente necesita vestirse bien o tener un saldo alto para ser tratado con respeto, les pido que revisen sus propios valores, o que pidan su baja». El ambiente estaba pesado, pero ahora era un peso diferente, el peso de la conciencia, de la reflexión forzada. Jorge Ramos, con las manos temblorosas, se quitó el gafete y se lo entregó al guardia de seguridad. Con la mirada fija en el suelo, cruzó la sucursal en silencio, bajo las miradas que ahora ya no eran de aprobación, sino de vergüenza y bochorno. Javier Rojas caminó hasta doña Elena, quien lo observaba con los ojos muy abiertos. «¿Era usted todo el tiempo?», preguntó ella, incrédula. «Era yo, doña Elena», respondió Javier Rojas con una sonrisa amable, «pero hoy no vine como director, vine como alguien que entiende lo que usted pasa». Doña Elena tomó su mano, emocionada. «Si Todopoderoso fuera así, el mundo estaría salvado». Javier Rojas sonrió de vuelta. «Si cada uno hace su parte, ya mejora bastante». Se volvió hacia los clientes y empleados restantes. «Esta sucursal será reestructurada, y a partir de ahora la base será el respeto. Quien quiera ser parte de esto, será bienvenido. Quien no, la puerta es la misma por donde el gerente acaba de salir». A la salida, bajo el fuerte sol de la banqueta, Javier Rojas se detuvo por un instante. Miró al cielo, no con la arrogancia del poder, sino con la humildad de quien recuerda de dónde viene. Entró en aquel banco como un hombre común, despreciado y juzgado.
Salió como un ejemplo vivo de que el verdadero valor de una persona no se mide por la apariencia o por el saldo bancario, sino por la dignidad con que trata a los demás. Uno de los clientes se acercó, extendiendo la mano. Señor Rojas, gracias. Lo que usted hizo hoy, nadie nunca lo hizo por nosotros. Javier Rojas estrechó la mano del hombre con firmeza. Mi cargo es solo un detalle. Lo que me mueve es la memoria de mi madre, que pasó toda su vida siendo tratada como si no tuviera valor. Aquella sucursal cambió. La historia de Javier Rojas, el CEO que se disfrazó de invisible, se convirtió en una leyenda interna, un recordatorio constante de que el respeto no es un protocolo, sino un valor fundamental. Y Javier Rojas, de vez en cuando, seguiría vistiendo la vieja camiseta, calzando los tenis gastados y caminando entre aquellos que la sociedad insiste en no ver, porque es allí, entre los invisibles, donde reside la verdad más pura y dolorosa. Si esta historia te conmovió, no te quedes solo mirando. Comparte este video, deja tu comentario y etiqueta aquí a alguien que necesite creer más en sí mismo. Recuerda, cada historia de superación inspira a cientos de otras personas. Suscríbete al canal para no perder historias que conmueven, inspiran y muestran que nada es imposible para quien no se rinde. Y recuerda, tu lugar es donde quieras estar. Nunca dejes que te digan lo contrario.